bueno, es la primera vez que Claudia tiene una charla en el testimonio, la guardamos para los 5 años, así que hay mucho para decir de Claudia, de su carrera profesional. También ha participado como speaker en distintas conferencias internacionales en distintos lados del mundo. Así que bueno, a disfrutar esta charla y bueno, destacar también que bueno, Claudia es un gran pilar para la organización de todo este evento. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Bien. Bueno, la idea de hoy es compartir con ustedes un poco cómo los mind maps pueden potenciar las pruebas exploratorias. Bueno, Guille ya me presentó, así que esto lo veamos. Y bueno, un poco la agenda de hoy va a ser una breve introducción para estar en contexto. Después les voy a compartir cómo en nuestro equipo aplicamos este enfoque del uso de mind maps para potenciar las pruebas exploratorias. Después vamos a ver qué aprendimos en ese proceso cuando incorporamos los modelos conceptuales para las pruebas exploratorias. Y después, finalmente, en forma muy breve, les voy a recomendar algunas tips o ideas si ustedes quieren incorporar esto en sus equipos. Entonces, para comenzar, siempre cuando hablamos de testing exploratorio, siempre estamos hablando de un proceso que se da simultáneo en el cual la ejecución y el diseño de las pruebas se dan en el mismo momento que se ejecutan las pruebas, cuando estamos interactuando con el producto. Dentro de los enfoques de testing exploratorio, el más conocido es el que es basado en sesiones, que deben estar todos muy familiarizados con ese enfoque, que lo que nos dicen es que definamos misiones, que son objetivos de prueba, y que después tengamos sesiones en las cuales nosotros ejecutemos esos objetivos de prueba para cubrir la funcionalidad que queremos testear. Cuando nosotros hablamos de testing exploratorio, desde mi experiencia y las cosas que he notado, creo que hay dos grandes desafíos. El primer desafío, cuando nosotros aplicamos un enfoque de testing exploratorio, es un desafío individual. Cómo yo capitalizo el conocimiento que adquiero durante las distintas sesiones exploratorias de una funcionalidad y cómo ese conocimiento yo lo capitalizo para futuras pruebas de regresión o para, que a veces esas pruebas de regresión están muy separadas en el tiempo. Después hay otro desafío que ya no es a nivel individual, sino es a nivel de equipo, que es cómo uno a nivel de equipo, a su vez, comparte ese conocimiento. Uno cuando está haciendo pruebas exploratorias aprende muchísimo de la lógica del negocio, de los tipos de problemas que pueden haber en determinadas funcionalidades, las dependencias entre funcionalidades. Entonces, cómo ese conocimiento se comparte cuando hacemos una estrategia exploratoria en el tiempo y sobre todo en productos que tienen una vida muy larga, ¿no? Entonces yo lo que les voy a contar es un poco en el contexto en el que yo estoy trabajando y cómo de alguna forma estamos tratando de mitigar o resolver esos desafíos, ¿sí? Yo trabajo en un contexto en el cual somos un equipo interdisciplinario, somos 5 desarrolladores, un diseñador gráfico, un diseñador de interacción, un documentador técnico y el tester, que soy yo. Y en nuestra forma de trabajo, las pruebas se realizan a nivel de equipo. Es decir, las pruebas y la calidad es una responsabilidad del equipo y el esfuerzo de las pruebas se comparte con los distintos roles en los distintos momentos según el ciclo de vida del producto. Para darles un contexto de cómo es el producto en el cual yo trabajo, nosotros somos un equipo interdisciplinario que estamos dedicados totalmente a trabajar en un único producto que está en el mercado del 2012 y en el año tenemos muchísimas liberaciones. Es un producto que tiene una versión desktop que está en Windows y que está también en Mac y a su vez tiene una versión que es cloud, que está en la nube, que se soporta en distintos navegadores y dispositivos. En este contexto, nosotros al tener un producto que tiene mucho tiempo, los artefactos que generamos de testing tienen que ser de forma tal de que puedan ser mantenibles en el tiempo. Entonces, yo le voy a contar un poco qué hacíamos antes de incorporar los mind maps como soporte para las pruebas exploratorias, ¿sí? Nosotros antes de usar los mind maps usamos checklists, ¿ah? que las usamos por muchísimo tiempo y nos sirvieron mucho y nos permitió madurar como equipo. Los checklists lo que teníamos como distintas consideraciones para probar en las pruebas exploratorias como guías, ¿se escucha bien? Como guías,
Y lo que hacíamos era, como se ve en la imagen que está a la derecha, teníamos un archivo, o sea, una planilla de cálculo que teníamos para cada funcionalidad, según cómo habíamos particionado el dominio a probar, y dentro de esas checklists lo que nosotros incorporábamos eran ideas o variables de pruebas que nosotros teníamos que considerar al momento de probar esa funcionalidad, tipos de errores que tendríamos que buscar en ese tipo de funcionalidades, riesgos de la solución. Esto es algo que nosotros, como estamos en un contexto que estamos trabajando con el equipo de desarrollo en forma conjunta, lo que teníamos era una sección para incorporar qué variables, desde el punto de vista del código, el desarrollador entendía que podían ser problemáticas. Y eso era muy interesante porque nosotros a veces cuando probamos con una estrategia exploratoria, estamos probando con una estrategia de caja negra. Entonces, a veces nosotros modelamos el dominio de una forma y podemos malentender algunas dependencias o variables que son internas. Entonces, el desarrollador nos daba esa visión para cuando tenemos que probar. Después, otra información que incorporábamos en esas checklists para cubrir las funcionalidades a las sesiones exploratorias era qué tipos de problemas conocidos que ya son conocidos, para la redundancia, ya teníamos, y qué decisiones ya de diseño, de implementación, hacen que nosotros tengamos que pensar las pruebas diferentes. Este enfoque lo usamos bastante tiempo y nos permitió, como les comentaba recién, incorporar variables de prueba o ideas para probar a las sesiones exploratorias con el input del desarrollador, y eso hizo que haya mucha comunicación entre nosotros y un entendimiento muy importante de las funcionalidades. Y también una cosa que terminó llevando este enfoque es que el conocimiento se compartía en forma explícita en el equipo. Es decir, no era que una persona ejecutaba una sesión exploratoria y pensaba al momento cuando tenía que definir las misiones, para que eran los objetivos de prueba para probar, que tenía que pensar en el momento, sino lo que se hacía, se tenían estos documentos que se iban incrementando, que eran tipo variables, eran tipo como un punteo de consideraciones, y a medida que había pruebas de regresión o se tenía que volver a probar la funcionalidad porque se extendía, no había que hacer un repienso de cero, porque ya estaba incorporado, y si otra persona en el equipo tomaba esa planilla de ideas, la seguía extendiendo, no era que se trabajaba otra vez desde cero. Y entonces eso lo que hizo a nivel de equipo es que compartamos en forma explícita lo que nosotros íbamos aprendiendo del producto que íbamos probando. ¿Qué limitaciones nos encontramos luego de madurar en este enfoque? Principalmente dos. La primera es que al ser una planilla, que era un punteo de variables a probar y consideraciones a tener en cuenta, es que era muy difícil de representar dependencias entre variables de prueba o funcionalidades o módulos, ya que era texto plano tipo enumerado. Y después otra limitación que tenía es que era muy difícil de tener el panorama general de todo lo que se estaba cubriendo cuando habían esas dependencias. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es encontrar a nivel de equipo otro enfoque para hacer las pruebas exploratorias que mantuviera las fortalezas que encontramos en este enfoque con los checklists, pero que tratara de mitigar las limitaciones que nos daba este enfoque. Entonces, para eso lo que hicimos fue incorporar los mind maps, los modelos conceptuales. ¿Qué es un mind map? Un mind map o un modelo conceptual es una representación gráfica de ideas o conceptos de los cuales esas ideas o conceptos se representan en forma gráfica con el uso de colores, símbolos, formas, líneas, imágenes. Entonces, les voy a mostrar un mind map para describir lo que es un mind map. El mind map tiene un nodo central, que es el concepto o lo que queremos describir en ese modelo conceptual, en este caso la definición de lo que es un mind map o de lo que incluye. Tenemos el uso de colores para enfatizar ideas, tenemos el uso de símbolos que nos pueden servir con la semántica que nosotros le demos. Por ejemplo, puede ser para dar prioridades, para mostrar progreso. También tenemos flechas que nos permiten marcar dependencias entre conceptos. Y bueno, nosotros usamos Xmind, que tiene una versión free, la usamos en forma muy extensa y realmente, o sea, con el uso que les damos, la herramienta nos da soporte para lo que lo usamos.
Entonces, en general, cualquier mind map nos ayuda a organizar y visualizar ideas, nos ayuda a identificar dependencias, nos ayuda a discutir ideas, porque al estar en una forma gráfica, es mucho más fácil discutir, porque es mucho más fácil de visualizar lo que se está conversando. Nos permite promover la creatividad, porque al tener esa forma visual podemos conectar más cosas. Y también nos permite compartir el conocimiento en una forma que es muy fácil de leer y de mantener. Entonces ahora, yo lo que les voy a compartir es cómo nosotros usamos los mind maps en mi equipo para potenciar las pruebas exploratorias. Primero nos vamos a enfocar en cómo los diseñamos, en forma muy breve, y después nos vamos a enfocar cómo los utilizamos. Nosotros lo que hacemos es, construimos un modelo conceptual por cada funcionalidad, área o módulo bajo prueba, según cómo hayamos particionado el dominio, de la misma forma que hacíamos con las planillas de los checklists. Cada uno de esos mind maps lo que va a incluir son las ideas o variables o consideraciones o contextos que nosotros queremos probar para cubrir esa funcionalidad. Ahora vamos a ver el cómo, con un ejemplo. Entonces, le voy a mostrar dos capturas. Esta captura es una funcionalidad que tiene el producto que está en la nube en el cual yo trabajo. No espero que se vea el detalle, es solamente para describir un poco la funcionalidad, que lo que permite en algún contexto es agregar comentarios, que puedo estar en forma autenticada o no. También nos permite borrar un comentario o nos permite responder un comentario. Entonces lo que vamos a ver ahora es en forma muy breve el mind map que cubre esta funcionalidad según con este enfoque que nosotros trabajamos. Entonces, como les comentaba inicialmente, nosotros tenemos un mind map por cada funcionalidad bajo prueba. En este caso la funcionalidad bajo prueba es el probar los comentarios en la aplicación que está en la nube. Tenemos el nodo central, que es lo que representa cuál es lo que estamos para probar. Y después tenemos los nodos que están conectados, que representan las misiones o los objetivos de prueba que nosotros tenemos que ejecutar para poder cubrir la funcionalidad. Es decir, esas misiones que nos proponían en el testing basado en sesiones, nosotros, cada una de esas misiones son los nodos que se conectan en el primer nivel de lo que sería el modelo conceptual. Luego, en este modelo conceptual está todo colapsado para enfocarnos en lo que sería lo que serían las misiones y los objetivos de prueba. Y lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos solamente en el objetivo de prueba, que es probar el campo para ingresar el comentario. ¿Sí? Entonces, ahora lo que sigue estando, ahora lo que hice fue expandir el primer nivel de ese objetivo de prueba, que es probar el campo del comentario. Y nosotros lo que hicimos a nivel de equipo fue definir una nomenclatura de cómo modelar distintos conceptos que son independientemente de la funcionalidad. Es decir, definimos una nomenclatura que, por ejemplo, en este caso, siempre que cualquier mind map que nosotros tengamos en una funcionalidad bajo prueba, el azul que tenga ese texto va a representar desde dónde se puede ejecutar la funcionalidad. Después tenemos otra nomenclatura con símbolos, que por ejemplo, esta funcionalidad depende del contexto, si estoy autenticado o no. Entonces nosotros, para representar eso, usamos los símbolos de las personas. Verde significa que está autenticado y rojo que no está autenticado. Y eso lo que hace es facilitar la lectura del mind map. Cualquier persona en el equipo que abra un mind map, que quiera probar, no importa qué funcionalidad, siempre que vea el color azul, sabe que eso representa desde dónde se va a ejecutar la funcionalidad. Siempre que vea el macaquito verde, significa que hay una variable que es el contexto de estoy autenticado o no, y cuáles son las variables que en ese contexto aplican para probar la funcionalidad. En lo que estoy marcando en la imagen, lo que está haciendo es que el mind map que incluye las variables que hay que tener en cuenta para el contexto autenticado o no están colapsadas. Ahora lo vamos a ver expandido. Este otro elemento, que es el contenido, es realmente lo que yo quiero que una persona, cuando vaya a probar el comentario, piense en al menos estas variables, que son, bueno, el largo, el manejo del enter, los emoticones, los scrolls. En particular nosotros hay algunas variables que la pusimos
porque tuvimos defectos en la funcionalidad que se repitieron en un par de veces, entonces lo incorporamos como una variable de prueba, tenerla siempre presente, que era, por ejemplo, el tema de los centers. El usuario ingresaba el texto, daba varios centers, volvía a escribir, pero cuando se salvaba el comentario y lo volvía a leer, los centers intermedios se perdían. Por eso se convirtió en una variable a tener en cuenta, porque de alguna forma internamente ese manejo es diferente, ¿no? Entonces, para resumir un poco lo que vimos recién, lo que nosotros hicimos fue identificar una nomenclatura o una convención de cómo diseñar los mind maps para nosotros solamente enfocarnos en pensar y mejorar las variables de prueba. Es decir, yo a nivel de equipo lo que quiero es que mi equipo se enfoque en identificar mejores variables de prueba para tener mejores sesiones exploratorias. No queremos invertir tiempo en entender el mind map, sino lo que hicimos para mitigar eso fue definir como una nomenclatura. Que esa nomenclatura incluye símbolos como los que vimos recién, hay muchos más, colores, que también hay muchos más, como vimos en el ejemplo. También definimos una nomenclatura como para marcar dependencias entre variables dentro de la misma funcionalidad. Y lo otro que hicimos también fue una representación de cómo marcar dependencias entre las distintas funcionalidades. A veces nos pasa que hay funcionalidades que, por el contexto en el que están, tienen como mucha relación con otras. Entonces, lo rico de las pruebas es probar la dependencia entre ellas. Entonces, cuando estamos en esa situación, buscamos una forma de que sea fácil de identificarlo, ¿no? Bueno, eso lo comentaba recién, definimos este metalenguaje. Esto no pretendo que lo lean, solamente quiero mostrarles el mind map expandido de la funcionalidad que acabamos de ver. Nosotros estuvimos viendo el nodo del comentario y ese es todo el nodo extendido. Todos esos colores que ven ahí y flechas tienen que ver con la semántica que les comentaba recién, que por temas de tiempo no vamos a entrar hoy en el detalle, pero los invito a conversar en el coffee break o en el correo del día si quieren. Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar este enfoque, lo que tuvimos que hacer es no solamente invertir tiempo en cómo definir esas guías o metalenguaje para escribir, sino que lo tuvimos que evangelizar a nivel de equipo. Y eso lo hicimos de dos formas. Lo hicimos con capacitación interna, esas fotos que están ahí son ejercicios que hicimos sobre talleres a nivel de equipo para aprender el uso de los mind maps pensando en identificar variables de prueba. Lo que nosotros hicimos fue como un mind map que nos ayudara a pensar cómo identificar tipos de errores y variables de prueba cuando estamos probando. Y después lo que tuvimos que hacer es aplicar el enfoque y ajustarlo a medida que lo íbamos usando, ¿sí? Entonces ahora que les conté un poco cómo los diseñamos o cómo los estructuramos, quiero compartirles cómo los usamos, porque hasta ahora lo único que conversamos fue cómo lo construyo, pero no cómo lo utilizo cuando estoy de cara a probar una funcionalidad, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es, cada modelo conceptual, o sea, cada mind map, lo utilizamos como referencia para las sesiones exploratorias. Es decir, cualquier persona en el equipo que tenga que ejecutar una prueba exploratoria, en vez de pensar desde cero lo que debería probar, qué variables considerar, qué contextos, qué dependencias, lo que va a hacer esa persona es ir a buscar el mind map de la funcionalidad, ¿tá? Y lo que va a hacer es, dependiendo de los cambios que hubo en la funcionalidad, se va a enfocar en los distintos objetivos de prueba o misiones que teníamos en el modelo conceptual. Nosotros no registramos las sesiones exploratorias, o sea, si cuando ustedes aplican un enfoque basado en sesiones, hay una recomendación que tengas como sesiones que tú vas documentando las observaciones y lo que vas descubriendo. Nosotros esa parte no la hacemos, lo que nosotros hacemos es, si nosotros a medida que utilizamos un mind map, identificamos mejoras o variables que no están incluidas pero deberían estar, lo que nosotros hacemos es extender el mind map. Es decir, nosotros no generamos artefactos de sesiones, sino que tenemos un único documento, que es el mind map, que es el que vive durante las distintas pruebas de regresión, y es el que vamos enriqueciendo con las distintas variables de prueba que vamos encontrando.
Y eso está bueno porque se enriquece mucho, porque las sesiones exploratorias las hacen distintos perfiles del equipo. Nosotros lo que hacemos es, reutilizamos siempre los mind maps, y cuando incorporamos una funcionalidad nueva, lo que hacemos es, creamos el mind map con los distintos objetivos de prueba, las distintas variables que identificamos, con esa nomenclatura que vimos. Después se revisa con la persona que desarrolló la funcionalidad, y después generalmente el que ejecuta la sesión exploratoria es otra persona para ver si el mind map se entiende según cómo fue escrito con esto. Y cuando se hace esa revisión cruzada, generalmente también surgen otras variables a incluir. Es un trabajo muy colaborativo que permite estar todos muy sincronizados en lo que son las funcionalidades y las variables. ¿Sí? Lo que nosotros sí registramos es el esfuerzo y las misiones exploratorias en nuestro sistema de gestión de tareas. ¿Qué significa esto? Nosotros, imagínense que estamos en el punto 1, tenemos la funcionalidad A, y tiene ese modelo conceptual tiene 4 objetivos de prueba, 4 misiones, que son 4 nodos que están conectados al nodo central. Ahora estamos en el punto B, tenemos una nueva versión a probar, y solamente se ve afectado algunas partes de la funcionalidad. Entonces nosotros no vamos a ejecutar pruebas de regresión exploratorias de todo el mind map, sino lo que vamos a hacer es identificar cuáles objetivos de prueba se ven afectados, y sobre eso creamos una tarea en nuestro sistema de gestión, y es lo que la persona que va a ejecutar la sesión va a tener como entrada para probar. ¿Sí? Nosotros tenemos un repositorio común en donde guardamos todos los mind maps. Tenemos una convención de cómo llamamos esos archivos. Tenemos unos prefijos que nos dicen si son variables generales que aplican independientemente de la funcionalidad. Por ejemplo, si estás nosotros tenemos en el contexto nuestro que probar en dispositivos. Entonces hay variables que son particulares del dispositivo, pero no son particulares de la funcionalidad en sí misma. Entonces, en vez de replicar todas esas variables en todas las funcionalidades, lo que hacemos es, tenemos un mind map que es general, que tiene un prefijo, que dice consideraciones para los devices, y si hay alguna funcionalidad que depende de eso, tiene un acceso directo a ese mind map, cosa de que solo tengamos que actualizar un solo lugar. ¿Sí? Entonces ahora les voy a compartir qué aprendimos. Aprendimos muchas cosas, traté de condensar 3 o 4 o 5, no me acuerdo, ahora cuántas dejé, pero quiero compartirles las que para mí a nivel de equipo fueron las más relevantes. Primero, el uso de este enfoque de modelos conceptuales lo que nos permitió hacer es iterar sobre las ideas y las variables de prueba. Es decir, como en realidad no teníamos que pensar desde cero cada funcionalidad, porque teníamos este modelo conceptual que reutilizamos, lo que nos permitió fue como identificar variables más complejas, porque las variables más directas ya las identificamos, entonces nos enfocamos en las dependencias o lo más complejo. Entonces nos permitió mejorar el tipo de pruebas que terminamos haciendo finalmente. Es lo que les comentaba recién, y eso también de mejorar las condiciones e ideas y variables de prueba, eso también se enriquece porque las personas que están involucradas en construir esos modelos conceptuales son de distintos perfiles, ¿sí? O sea, está el tester y está también el desarrollador, y también tenemos el documentador técnico que está muy involucrado en todos estos enfoques de pruebas. También lo que nos permitió hacer es tener un conocimiento compartido de la funcionalidad, más allá del testing. A veces el uso de los mind maps, lo que nos pasa es que el producto es muy grande, está del 2012 en producción, y a veces hay funcionalidades que capaz que por 3 años no se tocan, pero después viene un requerimiento que hay que tocarla. Entonces tenemos esto que nos permite en forma rápida ver todo lo conectado y lo que depende de esa funcionalidad antes de empezar a tocar una línea de código. Entonces los estamos usando como punto de entrada también para el desarrollo de las funcionalidades. Y otra cosa que nos permite hacer es compartir el conocimiento, pero compartir el conocimiento en el sentido amplio. No solamente compartir el conocimiento a nivel de las pruebas exploratorias, sino compartir el conocimiento, como les comentaba recién, para cuando vamos a incorporar una nueva funcionalidad o cuando vamos a extender una funcionalidad, o un uso que le hemos dado también es
Cuando una persona se incorpora al equipo, lo que hemos hecho es, lo hemos usado como material de capacitación. Entró Pablo, que es un compañero de desarrollo que está en el equipo, y justo entró a trabajar en la versión de la nube y había que hacer algunos cambios a nivel de la funcionalidad, a nivel de código. Y su inducción al producto o a la funcionalidad fue tomar el mind map que involucra todas estas funcionalidades, explorar la aplicación siguiendo estas variables y después empezar a trabajar en la funcionalidad. Entonces también le hemos dado ese foco. Entonces ahora en los últimos 5 minutos que me quedan, voy a compartirles algunas recomendaciones que considero que si a ustedes les interesa este enfoque, a mí me sirvieron para empezar a incorporarlo en mi equipo. Primero que todo, a nivel de equipo, ya sea que sea un equipo solo de personas de testing o un contexto como en el que estoy yo, que es un equipo interdisciplinario, no importa ese contexto, siempre, sea este enfoque o sea cualquier otro enfoque de pruebas, siempre, desde mi punto de vista, hay que definir un responsable que vele por esa estrategia de prueba o por esa forma de trabajo. Ese responsable es el que tiene que velar de que se aplique y de identificar si no se aplica el porqué y ajustar el enfoque. Después, pensando en el uso de los mind maps, para definir esa nomenclatura que yo les mostraba hoy al principio de los colores y los símbolos, desde mi punto de vista hay que pensar en dos cosas. Una de ellas es elegir un módulo o una funcionalidad o un área de prueba según como ustedes hayan particionado el problema, de forma tal que tenga muchísimas dependencias con otras funcionalidades. ¿Por qué me va a servir esto? Porque el que tenga muchas dependencias me va a servir para particionar los distintos archivos de modelos conceptuales de cómo se relacionan entre ellos. Entonces, lo que me va a ayudar en esa identificación es en pensar cómo yo voy a conectar las funcionalidades a nivel de mind map cuando que tienen muchas dependencias entre ellas. Después, en vez de elegir una funcionalidad, como les mencionaba recién, que tenga dependencias con muchas partes, elegir una que quizás no tenga muchas dependencias, pero que sea muy compleja. ¿Eso por qué? Porque es para definir la nomenclatura o las guías de cómo diseñar el mind map, pensando en un mind map que va a ser extenso y que sea fácil de leer cuando se abra. ¿Sí? Y después, lo siguiente, una vez que se identifica cómo particionar los distintos archivos y cómo representar las distintas variables comunes entre las cosas, es validar a nivel de equipo el cómo se particiona el problema, cómo se están identificando las variables y cómo se representan. Y otra recomendación es, independientemente en el contexto en el que estén, si están en un contexto interdisciplinario o si están solamente trabajando en un contexto más solo que eso es un equipo de testing, siempre, no importa qué contexto en uno esté, siempre tratar de incorporar en la medida de lo posible la visión del desarrollador cuando uno está pensando en variables que pueden afectar lo que uno tiene que probar, ¿sí? Sobre todo porque las pruebas exploratorias son de caja negra y ellos tienen un conocimiento mucho más profundo de cosas que pasan por detrás que quizás nosotros no las estamos viendo. Entonces nos ayudan a nosotros a mejorar mucho los contextos y las ideas a probar. Después, una cosa que a nosotros nos sirvió muchísimo, sobre todo porque estamos en un contexto en el cual en el equipo hay solo una persona con perfil de testing, es lo que hicimos, definir un checklist, que en realidad es otro mind map, que es una guía de cómo vos pensar, qué tipos de variables tenés que pensar cuando vas a probar algo, ¿sí? Entonces, si vos te quedaste sin ideas, tratá de entrar a ese modelo conceptual y tratar de obtener ideas para seguir pensando y identificar variables, ¿sí? O problemas tipo. Que esos tipos de variables y problemas tipo están hechos en base a lo que es nuestro producto y al histórico de problemas que hemos tenido, ¿sí? Después, al principio, lo que puede servir muchísimo es hacer brainstorming con el equipo antes del diseño del mind map, es decir, yo tengo que pensar las variables que están involucradas, entonces me junto con él o los desarrolladores o con otro tester, y lo que hacemos es discutir qué variables o condiciones nos imaginamos que pueden incidir
en la funcionalidad o que tengamos que contemplar cuando tenemos que ejecutar pruebas exploratorias. Y después hacer muchas revisiones y ejecuciones cruzadas. Es decir, este enfoque de que si nosotros queremos compartir el conocimiento a nivel de equipo, sirve si todos están involucrados. Y la forma de involucrarse es que todos se remanguen y todos trabajen. Entonces, la forma más directa que al menos nosotros encontramos es hacer ejecuciones cruzadas de esos mind maps para las sesiones exploratorias. Es decir, si nosotros estábamos hoy en el punto A, quizás una persona en el equipo probaba esa funcionalidad, ahora tenemos otra nueva versión en el punto B y quizás prueba otra persona, y así es como vamos iterando y revisando y mejorando el mind map, incorporando las ideas de pruebas y las variables de pruebas de todo el equipo para cubrir la funcionalidad con los distintos perfiles que cada uno tiene. Ahora, para ir cerrando, les quiero compartir esta frase que me encanta, es que todos los modelos están mal, pero muchísimos son útiles, y yo creo que esto aplica muchísimo para nuestra disciplina, que es el testing. Y después, bueno, si están trabajando con Mindmaps, espero que les haya contribuido a incorporar algo nuevo en su estrategia de pruebas. Si no han aún utilizado Mindmaps, realmente los invito a que se animen y que intenten a trabajar con este enfoque, que realmente permite reutilizar mucho el conocimiento, es muy fácil de mantener y es una forma muy fácil de compartir conocimiento. Bueno, esto, para poner un poco de onda. Y acá les comparto enlaces de artículos sobre personas que han hecho uso de Mindmaps en pruebas exploratorias con un enfoque similar al que les estoy compartiendo y que hoy aplico, pero que también hacen otros enfoques similares, pero con otros enfoques también. El material va a quedar todo publicado post-evento, así que van a poder acceder a ello si tienen interés. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y si queda tiempo, alguna pregunta si hay. Gracias.